Buenos días y agradecerte, Grecia, por este espacio. Continuamos con nuestra sección de Conociendo al Candidato y bueno, esta mañana tenemos como invitada a la licenciada Ana Lucia Reis Melena. Licenciada, buenos días. Buen día, un gusto verla. Un saludo a todo Cobija, Pando, a todo Bolivia y al mundo. Bueno, para mí va a ser es una alegría poder llegar a todos los hogares justamente a través de este programa tan prestigioso. Como hemos estado hablando a lo largo de los capítulos, vamos a conocer un poco sobre qué se esconde detrás de cada uno de los candidatos una vez una cámara se apaga. Bueno, licenciada, primero me gustaría preguntarle de dónde es usted, dónde nació y bueno, dónde desarrolló su infancia. Bueno, yo soy de Porvenir, pero no nacida en la ciudad de Porvenir. Soy nacida en el kilómetro 4 entre Porvenir y Villarrojas, ¿no? De ahí justamente hemos nacido y pasé los primeros años de mi infancia en San Francisco, a las orillas del río Muy Mano. En aquella época demorábamos 3, 4 días en barco, ¿no? Hoy en día llegas en 3 horas por Sí. carro, pero aquella época sí era bastante largo, pero era toda una aventura porque ir en el barco era como también estar en tu casa, Era una ¿no? aventura de niño. Era una aventura muy linda, ¿no? Ahí se cocinaba, en ese barco se trasladaban todo lo que se necesitaba por meses, porque no salía fácilmente ya de una vez que llegas al lugar, ¿no? Al campo. Una infancia bonita donde aprendimos a nadar ahí a la fuerza, porque vives a la orilla del río, con todos los niños tienen que desde muy pequeñitos nadar. Una infancia bonita, una infancia donde teníamos nuestros animalitos, nuestras mascotas, mi hermano Jesús y yo, que era el pintado, que es un buey, ¿no? Entonces era nuestro animal así querido. Los recuerdos de que mi papá nos llevaba envuelto en una colcha a la cocina, tipo 5 de la mañana, encontré a mi mamá hacía el café, y en estos canecos de esmalte nos íbamos justamente donde ya estaba mi papá ordeñando la vaca, y teníamos esta leche espumante. Eso era una de las cosas más lindas que teníamos cada día, ¿no? ¿Cuántos hermanos tiene? Somos varios, somos 6 hermanos, Una ¿no? familia numerosa. Sí, numerosos, 6 ¿Y ha hermanos. tenido la oportunidad de ir nuevamente a donde vivía antes? Todavía, bueno, tuve a los 20 años, ¿no? Que hace bastante tiempo, pero voy a ir muy pronto. Hace ya varios meses que venimos planificando de poder visitar allá, porque vive todavía personas, bueno, hijos de personas que también vivían en aquella época en el Entonces lugar. está ese anhelo de querer volver a casita, me imagino. Realmente mucho anhelo. Hace bastante tiempo que venimos planificando y espero que muy pronto estemos por allá. Bueno, época de lluvia es más complicado, ¿no? Pero espero estar. Es donde aprendimos a andar en caballo, donde aprendimos a arriar ganado, ¿no? Donde aprendimos de que puta, en el campo puedes tener todo. Me recuerdo, había tanto, pero tanta gallina, ¿no? El huevo criollo, las verduras, una infancia bonita, pero también crecí entre San Francisco y Porvenir, ¿no? Porvenir, un pueblo tan chiquito donde vivíamos en aquella época unas 30, 40 familias, ¿no? Entonces tenemos ahí nuestras grandes amistades que todavía nos encontramos, de vez en cuando nos contamos anécdotas, ¿no? Marisol González, Mayra Zavala, que la veo mucho, es una grande amiga, Negra Chamarro, todita está lichigada, como dice, ¿no? Que siempre todavía nos estamos encontrando y hablando un poco de nuestra infancia linda. Si mencionamos el tema de recuerdos, que es justamente lo que estamos tocando, ¿cuál sería el que más destaca con su familia de toda esa infancia? ¿Cuál sería lo más? Algo que le haya marcado. El amor, el cariño de los padres, pues, ¿no? Por ejemplo, para mi papá siempre, siempre decía a nuestros niños, le decía, Rosita, Rosa, a los niños nunca, nunca hay que pegarle. A los niños se les da cariño y se conversa, se explica y les tiene que transmitir confianza. Hacen algo malo, por ejemplo, va que a veces uno quebra algo en la casa y dice, no, yo no fui, o culpa a otro, no. Díganos la verdad, nosotros estamos para apoyarlos siempre, La ¿no? costumbre de culpar al hermano. La costumbre de culpar al hermano, y más bien eso nos daban tanto cariño y nos transmitían tanta confianza para que crezcamos con ese sentimiento siempre, ¿no? Y más que todo, de que siempre tienes que tener mucho respeto al prójimo, nunca puedes perder el amor, el cariño y la solidaridad. Para mi papá era muy importante la solidaridad. Entonces,
los valores que su familia trataba de transmitirle eran la confianza, solidaridad, sinceridad. Y dentro de todos esos valores, ¿de qué forma busca transmitirlos actualmente? Muchísimo, muchísimo. Y por ejemplo, para mí, toda la enseñanza de mis padres es lo que lo practico hoy en día, ¿no? Por ejemplo, mis niños han crecido también con todo este amor, este cariño y con toda la seguridad del mundo. Hoy en día ya no son más niños, son adultos, ¿no? Adultos, pero muy seguros de sí mismos, muy firmes, gracias a Dios, todos independientes, profesionales, y que también han trabajado para lograr lo que tienen, ¿no? Ejemplo, mi hijo mayor eh, ha estudiado finanzas, pero empezó su carrera siendo ayudante de cocina de la universidad, por ejemplo, lavaba platos. Me acuerdo que era metódico, hasta el día de hoy es metódico para lavar platos. Lavaba platos, después era ayudante de cocina, Poco a poco. poco a poco, finalmente terminó su carrera siendo ayudante de profesor, ¿no? Asistente del profesor. Pero eso es importante, que vos realmente también aprendas la importancia de poder trabajar durante tu estudio o antes de tu estudio. Por eso también en la casa es muy importante el compartir todas las obligaciones de una casa con tus hijos. Eso no le hace daño, que nuestros niños limpien, que nuestros niños aprendan a cocinar, que laven, que el fin de semana nos compartamos todas las obligaciones. También es una manera de estar juntos y ayudar a tus niños a tener responsabilidad y a poder enfrentar la vida una vez que le toca irse a la universidad, que está solo. Ya sabe en realidad todo lo que es el día a día de una casa, de una familia y la responsabilidad de que tienes que trabajar para lograr lo que quieres, ¿no? Me alegra mucho que haya tocado justo el tema de lo que es la universidad, porque también quería preguntarle un poquito sobre eso. Me gustaría saber en qué colegio ha estudiado y luego dónde estudió la universidad y qué carrera hizo. Bueno, yo soy del Monseñor Santisteban de Porvenir. Ah, Sí, el bello colegio, lindo recuerdo. De ahí soy y después también hice pues ya el colegio en Brasil. Yo viví en São Paulo, en São Bernardo dos Campos, porque la familia de mi papá es de entonces Brasil, de São domina Paulo. perfectamente el portugués. Ah, falo portugués, claro Ah, que sí. Entonces, parte de mi adolescencia estudiando en Brasil, pero 2 veces por año aquí en Cobija y Porvenir, ¿no? se turnaba. Siempre, ya sabes cómo funcionamos, nos vamos, pero Volvemos. volvemos a cada rato, ¿no? Siempre extrañando nuestra tierra. Entonces, después me tocó volver a Cobija y de ahí me fui a estudiar, me fui a Estados Unidos. Entonces yo estudié en el Institute of Mining and Technology, estudié administración de manejo de empresas, se llama la carrera Ujú. que estudié, ¿no? Donde fue muy importante, aprendimos muchísimo, primero del tema todo lo que es la parte de tecnología. Hasta el día de hoy trato de mantenerme no Claro. tan atrasada, porque muchas veces decimos, "Ah, no, ya soy vieja para que nada", hay que mantenerse también cerca a lo que es la juventud, ¿no? A través de lo que es la tecnología. Entonces, para mí la universidad también ha sido una etapa muy importante. No he ido a los 18 años a la universidad. Entré a la universidad a los 26 años. Wow. Sí, a los 26 años. Y la experiencia que tuvo en otro país, ¿cómo fue? ¿Qué puede destacar que es diferente? Siempre es importante, ¿no? Poder visitar otros lugares porque te abre tu mente. Primero que cuando estás fuera de tu país, amas mucho más a tu país. Me imagino también que le dio miedo, ¿no? ¿O no? No, no me dio miedo porque no estaba sola. Ah, No estaba sola, ¿no? qué bien. En realidad ya estaba casada, ya tenía mis niños. Cuando nació mi tercer hijo, cuando estaba estudiando, Ujú. sé lo que es estudiar como madre. Tenía que, siempre me iba con los niños, por ejemplo, a algún parque para que jueguen, en cuanto también yo estaba estudiando, estaba haciendo todo mi trabajo de la universidad, ¿no? Que sé que no es fácil, pero uno cuando quiere siempre al final logramos. Entonces, eso ha sido lo que estudiamos y para mis niños ha sido muy importante. Han crecido viendo a la mamá estudiando, al papá que estaba haciendo doctorado. Así que hoy en día también, pues nuestros niños, como le digo, todos son ya formados, todos profesionales independientes, ¿no? Y ellos, me imagino que como crecieron en ese ámbito, saben hablar inglés. Claro que sí. ¡Ay, qué bonito! Claro, no, lógico, porque cuando me tocó la universidad a mí, que fue el año 95, Ujú. mi hijo
empezó el kinder, ¿no? El mayor. Allá. El kinder, y de ahí y Diego en realidad entró directamente al primero y ahora entró al kinder. En los primeros días él me decía, Ana, ¿cómo se dice esto? Ana, ¿cómo se dice tal cosa? Y yo buscando, aprendiendo, Para que porque pueda para poder desenvolverse. también enseñarle. Al tercer mes ya yo les preguntaba, por favor, ¿puedes ayudarme? Ya, ahora ¿No? usted le pedía No, ayuda a los ellos. niños pues en 3 meses te absorben todo. Pero yo también pues entré primero a la universidad con materias de, en realidad como Ujú. refuerzo, ¿no? Cuando los chicos del colegio van a la universidad hacen a veces las Para materias nivelarse. para nivelarse. Entonces yo tomé preálgebra, trigonometría, ¿no? El inicio de la química, para ponerme al día. Ya estaba media atrofiada ya a los 26 años, ¿no? Entonces en cuanto nos poníamos también ahí ya más o menos en órbita, también aprendí el inglés, ¿no? Y ya una vez ya aprendí, cuando tuve un nivel suficiente el inglés, ya entramos a la universidad como un estudiante regular ya, con 18 créditos, ¿no? Cada materia tenía 3 créditos. Y bueno, gracias a Dios eso me ha ayudado muchísimo en la vida, el hablar inglés, el haber estudiado, el haber aprovechado lo máximo de cada lugar que estaba, los trabajos que hacíamos. Por ejemplo, he trabajado en cuanto estudiaba, he trabajado como bibliotecaria, ¿no? Qué Entonces, bonito. sí, soy una administradora de empresa con la especialidad en bibliotecas, ¿no? Así que eso también ha sido una parte muy importante. Y cuando viví en otros países, por ejemplo, viví en Pakistán. En También. Pakistán también yo trabajé como bibliotecaria y profesora sustituta, ¿no? Qué bonito. Sí. Y entonces, si ha vivido en tantos lugares diferentes, ¿qué fue lo que la hizo volver? ¿Cuál fue la razón por la que usted dijo, tengo que regresar? Lo que te decía, que la mayor experiencia que tenemos todos los que salimos de nuestro país hacia otro es que amamos a nuestro país, Y ¿no? Y extraño. anhelamos cada día, y todo lo que hacemos es pensando, termino de estudiar y me voy, termino de estudiar y voy a hacer esto, ¿no? Hasta el tema amazónico, por ejemplo, hoy en día que soy una fanática amazónica que representa al mundo, a Bolivia en el mundo como Amazonía, ¿no? Claro. Entonces, decirle que cuando estaba afuera aprendí mucho más de que la importancia de la Amazonía. Mira, yo vivo en uno de los lugares más privilegiados del planeta, ¿no? Y a veces estando en el lugar no te das No lo cuenta, sabemos. pero desde fuera ves que el mundo le interesa tanto el lugar donde vives, ¿no? Entonces empiezas a tener mucho más amor, a acordarte de que en las mañanas vas al mercado a tomar un mucunsá, que era una tradición para nosotros, ¿ah? El Ir al mercado a mucunsá, tomar el mucunsá con pan de bueno, de pan de arroz. arroz. Sí, entonces extrañando allá, por ejemplo, me recuerdo a mi hijo cuando estaba en la universidad, me dice, Ana, es Navidad y tengo que darle unos regalos a mis colegas, ¿no? Entonces me dice, ¿cómo se hace el manjar blanco Claro. y la chicha? Y finalmente él dice, bueno, ¿sabes qué? Se compré choclo, porque no encontré el tal maíz para la chicha. Ahí le eché agüita encima y le puse un trapo húmedo y empezó a germinar, dice, ¿no? Y con eso ya lo batió y hizo una chicha para hacer probar a sus amigos, ¿no? Entonces al final hay que ser creativo en todo esto, pero para que vean que se extraña, ¿no? Mi niño quería quería tomar chicha, quería el manjar blanco. Entonces extrañamos tanto nuestra tierra. Me imagino que cuando vos sales un mes, 2 meses que te vas a Cocha, no ves la Sí, hora de volver también a quiero tu irme y origen. cuando ya estoy allá quiero volver, porque de verdad anhelo estar aquí. Pero te das cuenta, cuando estás fuera, te das cuenta de mucho que no ves Aprendes a cuando estás acá. valorar más. Aprendes a valorar más. Así que los años fuera. Y otra cosa, me dediqué mucho ok, estoy estudiando, estoy trabajando y mi inversión se va a cobija. Entonces, todo lo que yo trabajé venía a cobija. El año 97 empezamos a construir el hotel, pero ya el año 86 compré mi terreno, por ejemplo, ¿no? Claro. Y pensando un día se termina el aeropuerto y este lugar va a ser un punto ideal para empezar un negocio. Entonces ahí fue donde nosotros empezamos el Hotel Azaí cuando yo estaba viviendo fuera, porque aproveché para hacer esta inversión en mi tierra, ¿no? Que es lo importante para nosotros. Como es muy conocida con la parte del hotel y la parte administrativa, ¿qué fue lo que la hizo estudiar esa carrera? La verdad, yo quería estudiar antropología. Ay, Ese era interesante. mi sueño, era la antropología. Y como la universidad donde estábamos Ujú. era una universidad muy, pero muy técnica, con todas las ingenierías, ¿no? Entonces, la carrera que había más sencilla en ese momento, que no es fácil tampoco, ¿no? Pero era la más sencilla
por el hecho que yo era mamá. Bueno, soy mamá, estaba con los niños pequeños y embarazada, entonces tomamos la decisión justamente de estudiar administración, porque una ingeniería iba a ser Mucho más pesado. imposible, ¿no? Con niños pequeños y todo. Y también fue, como le digo, una carrera muy interesante, que yo pensaba que iba a ser en algunos casos muy facilito, como contabilidad, etcétera, pero ahí te das cuenta que realmente ahí no es tan fácil, que tienes que realmente prepararte, no trabajar fuerte. A mí me costó, por ejemplo, tuve que llegar hasta cálculos uno. Dios santo, eso fue una tortura. ¿Por qué? Para quien no es muy bueno en matemáticas, por ejemplo, yo soy muy buena en idiomas. Claro. Poneme a mí un mes a estudiar un idioma Y ya. y ya, te lo capto, ¿no? Pero no número. Pero poneme a mí en matemática, Dios mío, ok, sabemos todo lo básico, pero llegar a cálculo realmente es complicado, Y ya ¿no? después de haber llegado aquí a Cobija nuevamente con su profesión, con la idea de querer poner el hotel, en la parte de administración hotelera, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo surge la idea? Surge la idea primero, como le dije, invierto en Cobija, Ujú, pero no nos olvidemos que soy ambientalista. claro, Entonces, quiero mostrar a la gente, toda mi gente de Pando, que nosotros tenemos belleza, que no le damos importancia y que creemos que nuestros productos, nuestros materiales naturales que tenemos, a veces son significados de pobreza. Ejemplo, una casa de jatata. A muchas veces creen que es pobreza. claro. Más bien, la jatata es un lujo, incluyendo hoy en día en Pando, es un lujo. Es más caro la jatata que la calamina, ¿no? Difícil. Entonces construí mi hotel, primero el nombre Azaí, que teníamos que promocionar esta fruta que ya se conocía en el mundo y no se conocía acá, ¿no? Entonces empezamos Hotel Azaí. La madera de afuera de las cabañas es azaí, ¡Wow! claro, justamente para mostrar de que también podemos utilizar estas maderas. Y mi Para hotel construir. tiene casi 30 años y sigue Sí, cuando yo intacto. era pequeña iba allá a meterme a la ¿Ve? piscina y bueno, algo que tiene de bonito el hotel justamente es la parte natural. Me encantaba ir a meterme a esos lugares. Es muy lindo, ¿no? Entonces imagínate, jatatas, la madera de afuera de azaí. Entonces mi plan era, vamos a construir un pequeño hotelito también en la Ubay, en alguna comunidad. Cobija va a ser el centro de recibimiento del Claro. turista. Promocionaremos, ¿no? Cobija, promocionaremos Pando. Y de esa manera surge la idea del hotel. Pero cuando recién la iniciamos fue como, me vino un shock y digo, pero ni siquiera hay gente casi que viene a Cobija. ¿Para qué voy a traer un hotel? ¿Para qué hago un hotel? ¿No? Y bueno, pero ya tomé la decisión, ahora vamos a hacerlo. Entonces empezamos ahí, de 3 en 3 cabañitas, el restaurante era la casa de mis padres, ¿no? Ujú. Ahí era su casa de ellos. Entonces de ahí hicimos también la piscina y fuimos llevando adelante y pronto empezaron a conocer y empezó ya a llegar huéspedes de a poco. Y hoy en día, ¿cuántos hoteles no hay? Nosotros hemos sido el primer hotel privado de Pando. Dato curioso, no sabía. Claro, porque lo que había era el hotel prefectural y habían residenciales. Y Wow. como hotel somos el primer hotel privado el año 97. Entonces, al ser el primer hotel privado, ¿qué le enseñó esa parte en gestión y liderazgo? Porque me imagino que era muy complicado. ¿En qué le ayuda actualmente? Primero me ayudó, como le decía, que todo el lado ambientalista, Ujú, realmente construir un hotel con materiales de que no necesita destruir el bosque, ¿no? De que la gente sí empieza a ver, ah, qué bonito, pucha, pero la jatata es muy linda, ¿no? Entonces, yo creo que se enseñó a todos aquí, a todos los que tal vez no se daban cuenta, a valorar más lo que es nuestro, ¿no? entonces, a partir de ahí, porque para mí el hotel cuando yo era pequeña, lo vuelvo a decir, yo Ajá. iba allá porque para mí era como un bosquecito chiquito. Según yo iba allá a explorar. Ahora me gustaría hablar un poco de la parte política. Bien. Sabemos que se está postulando para la candidatura y también que ha pasado por muchas etapas políticas, desde ser alcaldesa, también creo que ha tenido otros cargos, también si no me estoy equivocando. Entonces, ¿qué aprendizaje humano usted ha tenido de todo esto? Bueno, yo empecé mi carrera política el año 2002, ¿no? Como diputada. Diputada uninominal, Ujú, ¿no? Donde tienes que ir familia por familia, puerta a puerta,
me tocó trabajar Todo por Venir, me tocó trabajar Nueva Esperanza, me tocó trabajar toda la parte de Filadelfia, ¿no? Es un área bastante grande, Sí, pero más rural. Cobija era la ciudad en realidad más grande, ¿no? Bueno, por venir, digo. Entonces, la experiencia de primero conocer tu departamento, de los viajes por lo río, vio como una oportunidad. una oportunidad linda, ¿no? De aprendizaje, de conocimiento y de cercanía a la población. El contactarte directamente con la gente, conversar, el conocer los diferentes problemas que hay, en ver aquella época que no había acceso a la salud, no había acceso a la educación, ¿no? Por eso esa época veníamos con brigadas de Canadá, de Estados Unidos, visitando las diferentes comunidades en el departamento, ¿no? Hoy en día es diferente, hoy en día ya hay un mayor acceso. Todavía falta mucho, pero hay carreteras. Por ejemplo, aquella época Claro. hay una comunidad que hoy en día llegas en 20 minutos, se llama Limón, y aquella época fue caminando 11 horas, por ejemplo, ¿no? Wow. O para llegar a Ingavi tenía que irme por Ribera Alta, de ahí al río Orton, ¿no? Llegar a todas las comunidades por barco. Entonces fue una experiencia linda. Para mí la política es estar cerca de la gente, es escucharlos, es buscar la manera de apoyarte, aunque sea con un mínimo porcentaje del problema que tiene la persona, pero escucharle y tratar de apoyar, ¿no? La cercanía con la población para mí es lo más lindo de la política. Me encanta la política, ¿no? Muchas veces hay personas que dicen, pero si ya estuvo, ¿por qué sigue? Bueno, si vas a ver los políticos en el mundo, no son ni viejos, son ancianos, ¿no? Porque la política también es experiencia, Claro. ¿no? Muchas veces creemos que no, una persona porque es jovencita, vos ya estás en tu tercer año en la universidad, estás estudiando no ingeniería ambiental, claro, vaya a ser alcalde, a ser gobernador y ya lo va a hacer bien. Y muchas veces te perjudica también, ¿no? Porque la política tiene de todo. Primero que estás expuesta Ya deja de ser una figura privada y te vuelves una figura pública. a insultos, Justamente a eso le maltratos quería de todo preguntar. tipo. Ujú. Me imagino que con todo esto de la candidatura, primero me gustaría saber, ya que me menciona que le gusta el tema político y esa es una de Sí. las razones por la cercanía que llega a las personas, tomando en cuenta la situación del país, ¿hubo algún punto clave, un momento en el que usted dijo, no, yo me quiero postular por esta razón? Claro. Yo tenía planificado en realidad jubilarme ahora. Ah, No jubilarme de trabajar, claro, jubilarme de la claro. política, ¿no? Del trabajo político. Bueno, el trabajo político nunca lo dejas, de los cargos, ¿no? Ujú. Pero al ver la situación que vive el país, la situación del municipio nuestro, la situación de los municipios de Bolivia, de las gobernaciones, vivimos una época que tenemos que trabajar creativamente porque no le puedes dar más respuesta a la población a lo que estábamos acostumbrados estos años pasados, que sí había recursos, ¿no? Con recursos pues despegas. Claro. La ciudad de Cobija no tenía ni en la avenida internacional, ¿no? No teníamos agua potable, se gestionó con cooperación. Entonces, todo lo que se quería, se planificaba, se podía. Hoy en día no, hoy en día ella planifica cómo hago para pagar este sueldo si necesito 5, pero solo tengo 2. Claro. ¿Cómo hago para cubrir esta demanda de la población si realmente no tienen plata para invertir? Entonces tiene que ser creativo, tiene que realmente saber cómo llegar a los problemas. Tienes huelgas, tienes bloqueos, ¿no? Tienes redes sociales hoy en día que a través de nombres falsos te llegan a insultar de una manera terrible. Afecta a tu familia, ¿no? Eso es lo que muchas veces, mucha gente me dice, ¿y por qué usted no dice y no hace esto? Yo digo, no, esa persona tiene mamá, tiene papá, tiene hermanos, hijos, esposa. No podemos, hay diferentes instancias para ver estos temas, pero no estamos aquí para hacer daño a familias. Entonces, en la política hay todo esto, pero a mí ni por eso me deja de gustar. Para mí la política es parte de mi vida, ¿no? Siempre me ha gustado. Y por eso son muchos años que estamos en la política, desde el año 2002. Ahora que tocamos el tema justamente de las críticas, Mm, usted me decía que empezó desde el año 2002, sí, entonces me imagino que a lo largo de toda esta trayectoria ha enfrentado muchas críticas, le han debido juzgar, me imagino que muchos insultos también.
¿Hubo alguna crítica que la marcó mucho y cómo la manejó? En realidad, como le digo, son muchos perfiles falsos. Lo que sí me marca, por ejemplo, cuando me llama mi hija y me dice, esta persona que yo le digo tío, que lo conozco tantos años, que siempre estuvo en nuestra casa compartiendo, acaba de poner este mensaje burlesco en contra tuya. Claro, la parte de la familia. Pero mis hijos no se involucran de toda la gente extraña. Pero cuando una persona que siempre ha compartido en tu casa, que siempre ha sido tu amigo y que haga un comentario burlesco simplemente para agraciarse con algún Claro. grupo, entonces eso, pronto mi hija me dice, mira, pero esta persona, y mi hijo al momento también me llama, Ana, a mí no me importa todo lo que pase, pero mira, esta persona que siempre ha estado a nuestro lado, le hemos dicho tío, ¿no? Esas cosas así son bien duras. Por eso yo siempre le digo a mis hijos, no vean redes sociales. Mejor. Yo no veo redes sociales, pero cuando ocurre que alguien te manda algo, ahí es donde choquea, ¿no? Entonces, por salud mental no veo redes sociales. Y también la gente que está en redes sociales son personas que realmente no buscan la manera de hacer algo positivo en su vida y no crecen, son personas resentidas, ¿no? Porque no buscan el éxito en su vida. Así que nosotros no podemos ser parte de todo esto, ¿no? Pero nuevamente le digo, para mí la política es algo que me gusta. Siento mucha pena cuando mucha gente cree que la experiencia no es importante y en la política sí es importante. Por eso tenés un ejemplo, un presidente de Brasil con más de 80 años y que va a ser reelecto, un presidente de Estados Unidos con más de 80 años. Se nos acaba de morir un grande hombre, ¿no? Que era el presidente del Paraguay, Mujica, un ejemplo de político, un ejemplo de humildad, de sencillez, ¿no? Entonces, y así los políticos del mundo, ¿no? Porque la experiencia es el mismo ejemplo que en la vida militar o en la vida del policía. Vos no empiezas como coronel, Ujú. puedes ser hijo del general, pero tienes que empezar como subteniente, De a teniente, poquito. de a poquito, y eso es la política. Vos tienes que empezar de a poquito, ir ganando experiencia de a poco, no directamente al espacio del general, digamos, ¿no? Porque eso también al final te puede traer consecuencias hacia tu mismo futuro como joven, ¿no? Como persona llena de entusiasmo. Yo me recuerdo un día una política, ¿no? Que me dice, ay, yo estoy tan entusiasmada, ahora con mi cargo voy a hacer esto, voy a hacer el otro, mil sueños. Ahí yo le dije, bienvenida al mundo de los problemas, al mundo de las competencias desleales, al mundo de tantos problemas que hay que aprender. Le dije, ¿no? 3 meses más tarde me vino llorando, Ay, pobrecito. llorando, y me dijo, tenía razón. Porque entramos a un cargo lleno de ilusiones. Y Cuando yo luego, entré a la política, no sabes realmente cómo tenía ilusiones. claro, De ahí me te imagino. encuentras con la realidad. Hablando de realidad, creo que algo importante que mencionaba era la parte de la experiencia y creo que de la mano de la experiencia también va lo de querer dejar una huella. Entonces, usted, después de toda esa trayectoria que tuvo, ¿qué legado le gustaría dejar a estas futuras generaciones? Lo primero es que siempre hay el problema que dicen, estos políticos nunca le dan espacio a los jóvenes, ¿no? Ujú. Entonces, más bien yo creo que lo que hemos venido haciendo en todo este tiempo es dándole el espacio a los jóvenes para que crezcan políticamente. Porque hay muchos que les gusta la política. Hay muchos jóvenes que ya empiezan su vida con resentido con la política. Porque la política no es culpa de la política cómo van las cosas, es culpa de los políticos, que la desviamos tal vez a la política. Pero es importante que la juventud se interese, es importante que participe, porque la política está en todo, está en tu universidad, Sí. está en la escuela, está en tu trabajo, está en el barrio, está en tu día a día la política. Hay diferentes tipos de política, ¿no? Ujú. Entonces sí es importante, te interesa tu pueblo, te interesa tu país, involucrate, pero date cuenta que la política es necesaria. Lo importante es empezar a formar nuevos políticos que no la distorsionen. Claro. Yo escucho personas que dicen, no, pero ese político ya está rico, ¿para qué va a seguir? Mejor que venga otro ahora a hacerse rico. Ujú. Desde ahí es un corrupto.
el pueblo apoya la corrupción con ese tipo de comentarios. Ah, no, pero el político, ¿cuál no es corrupto? Pero que haga 90% y 10%, que robe 90 y 10% que haga por el pueblo. El pueblo apoya. Entonces, eso es lo que tiene que cambiar en la juventud. La política en realidad debería de ser como funciona en muchos otros países, que los cargos políticos ni siquiera son cargos remunerados. Te pagan el día que estás sesionando, el día que vas a cumplir con obligaciones, pero no es ni siquiera un sueldo. Tiene que tener otro trabajo también, ¿no? Entonces, muchos ven como la política un espacio para ganar dinero. Y eso es lo que la juventud tiene que verlo diferente. Eso es lo que nosotros tratamos también de apoyar a toda nuestra juventud, a mostrarle lo que es la política, la importancia de estar cerca también Y a que la se deje población. de satanizar tanto, ¿no? No debe de seguir Satanizándose. satanizando, ¿no? Y como le digo, la juventud es muy importante que se involucre. Pero bien, una cosa importante, yo siempre le digo a los jóvenes, chicos, ustedes tienen que dejar de ser la ficha del dominó. No pueden ser la ficha del dominó. Que viene un líder y dice, chicos, hoy día hay churrasco, hoy día hay cerveza. Y de ahí, tic, toca la primera ficha y dice, todos hagan esto. Claro. ¿No? Otra cosa importante para la juventud, no tengan flojera de pensar, no tengan flojera de analizar. Hay que hacer análisis. Muchas veces leemos un titular y con el titular ya no, nos quedamos en vez de leer la noticia. A veces el titular no tiene nada que ver con la noticia. Entonces, tengamos nuestra propia opinión. Tenemos que ser realmente jóvenes, mucho más involucrados en tu día a día, informándote más, ¿no? Teniendo mayor conocimiento y no simplemente repitiendo lo que otros dicen o siguiendo ideas de otros. Hay que ser creativo y tener tus propias ideas y tu propia decisión. Muy ¿No? bien, licenciada, muchísimas gracias y la verdad concuerdo con usted en la parte de la juventud. Creo que sí, los jóvenes deben involucrarse y dejar de, como dije, satanizar tanto la política. Así es. Y empezar de a poco. Pasito a pasito. Pasito a pasito pasito. de tortuga. Así es, eso es lo importante. Bueno, agradecerle por estar aquí y espero podamos verla en otra oportunidad. Fue un placer estar con nosotros en la sección de Conociendo al Candidato. Muchísimas gracias y felicidades por tu programa. Chao, chao.